Como saben nuestros televidentes, estamos haciendo una serie de programas en compañía de Telmo Languiller. En los últimos hemos tocado el tópico muy importante y muy interesante para esta nación y para el mundo, que es el multiculturalismo. Ocurren cosas, acaba de pasar algo muy importante en ese sentido y bastante molesto también, pues el senador Hanning Fraser, que ingresó recientemente al recinto del Senado en Canberra, hizo lo que se conoce como el discurso de presentación, o de pronto Telmo me puede aclarar un poco de qué se trata esto en un momento, pero primero démosle la bienvenida a nuestro invitado Telmo Languiller. Telmo, buenas tardes y bienvenido a este programa. Gusto estar contigo, Carlos. Un privilegio de que hayas hecho tantas horas a disposición de estos trabajos que intentan registrar las cosas que estamos haciendo, fundamentalmente en inglés, obviamente, para poder compartirlo con la comunidad hispanoamericana y las comunidades latinoamericanas, digo, de este país y de otros países, porque sabemos que tenemos comunicación con otros países, y digo esto porque el tema es un tema mundial, pero especialmente importante para los que vivimos en países como Australia, Estados Unidos, Canadá, Gran Bretaña y otras partes de Europa. Entonces es una temática que sabemos que es común y aprovechamos estos medios para saludar a nuestros amigos y a nuestros compatriotas de esa América Latina que convive hoy con otras culturas en tantos continentes, dirían todos. Sí. Así que hablar de Australia ahora. Hablar de Australia y de algo, bueno, siempre, especialmente la inmigración ha sido un punto álgido cuando se habla de política australiana. Ha habido muchas divisiones, algunos están de acuerdo en que vengan algunas etnias, otros no, otros son radicalmente opuestos a la inmigración de los que no sean anglosajones. Pero Telmo, cuando un senador que va a legislar en Australia se para en su discurso y dice algo terrible, la solución final. Esa palabra tiene un significado, esa frase fue utilizada por los nazis en la Segunda Guerra Mundial, y la realidad es que nosotros como ciudadanos del mundo, no solo de Australia, creíamos que nadie más iba a mencionar algo así. Respecto, en este caso el señor se refiere a la solución final de la inmigración musulmana a Australia. ¿Cuál es tu opinión acerca de esto? Bueno, la primera opinión obviamente es una opinión de condena, una opinión de decir que en este país, en Australia, no podemos jugar con la libertad de expresión y usufructuar y abusar la libertad de expresión para utilizar mensajes racistas como lo que él utilizó en el Senado australiano. En otros países esto puede ser tolerable, y con respeto les digo, creo que se han equivocado de tolerar ese tipo de cosas, y de lo que nosotros debemos estar muy orgullosos y seguir insistiendo, y fue lo que pasó en el Parlamento australiano, que la mayoría absoluta de todos los parlamentarios de la socialdemocracia, de la derecha, de la izquierda, de los verdes, de los conservadores de este país, cerraron filas en el Senado y en la Cámara de Representantes, y virtualmente el 90% largo de todos los representantes electos en este país, de todos los colores políticos, dijeron que ese discurso racista en nuestro Senado no tiene cabida, y en nuestra sociedad no tiene cabida. Hay quienes lo manejan este tema de otra manera. Nosotros, la socialdemocracia, hemos dicho desde que yo me acuerdo, a partir particularmente del primer ministro Gough Whitlam, pero con un conservador como fue Holt, de que nuestra política de migración, en reflexión y en reconocimiento al hecho que este es un país multiétnico, multirracial, multirreligioso, multicultural, tenía que ser una política de migración no discriminatoria, y por lo tanto reconocer a la gente por la contribución que hace a esta gran nación, no por su color, no por su fe, no por su religión y no por su color.
Entonces esto es importante porque en otros países se ha manejado este tema en forma diferente. Entonces algo tan negativo como fue lo de este senador, lo que yo quiero que quede absolutamente claro es que la absoluta mayoría de todos los representantes electos en el Senado y en diputados condenaron este discurso donde el hombre llama a terminar con la inmigración de origen musulmán, cuando utiliza ese concepto, esa frase desgraciada de la solución final, conocida de la época de Hitler, de Goebbels, que conllevó al exterminio de millones y millones de hombres y mujeres judías. Entonces nosotros eso lo primero que hacemos es condenarlo. Y me alegra mucho de que este hombre con sus dos colegas de su partido mediocre esté virtualmente aislado en nuestro Parlamento. Ahora, los medios de comunicación, por supuesto, le han dado cuerda, llamémoslo así. Mucha cuerda, y yo creo que ahí es donde también nosotros debemos convocar a los medios de comunicación a sacarle el oxígeno. Claro, porque es que mira, hay una cosa, a mí personalmente me parece que este tipo tiene que salir en esa misma prensa que tú estás mencionando en público a hacer una rectificación oficial de que eso no ocurrió, porque resulta que salió con el cuento a lo Chapulín Colorado, el personaje de cómico mexicano, de que fue sin querer queriendo, una cosa como tan absurda. Lo hice, pero no estaba pensando en eso. ¿Qué es eso? Es estrambótico realmente. Yo quiero también decir que los periodistas serios de este país, y tú los conoces muy bien, los periodistas y las periodistas serias de este país han escrito correctamente y le han condenado. Yo creo que hay que aislarlos, yo creo que hay que sacarle el oxígeno, yo creo que hay que tratar de cambiar la conversación nacional hacia los temas que son importantes para este país y dejarlo ahí en esa esquinita solito, buscando sus 4 o 5 votos mezquinos que quiere buscar para tener una reelección en el Senado. Nosotros tenemos un gran país, tenemos una gran nación. Estamos construyendo juntos un país multirracial, multicultural, multirreligioso, donde reconocemos a los hombres y a las mujeres por la contribución que hacen a este país y no por su color, ni por su fe, ni por su raza. Tenemos que seguir en ese camino. Y cada vez que piensen algunos políticos, diría yo politiqueros, mal electos a nuestras instituciones, de que pueden tomar ventaja de un voto o 2 votos, tienen que ver qué es lo que pasa alrededor nuestro y qué es lo que pasa en el mundo. Sí. Y entonces cada vez que viajan por ahí y se van a otros países y ven lo que pasa, de la falta de respeto que hay, de la forma en cómo se opina sobre todos estos temas, vuelven rapidito a casa, que es Australia, y dicen, por suerte volví a casa, a un país donde no toleramos el racismo. Estoy completamente de acuerdo. Y entonces yo recuerdo esto, porque es importante, todo el mundo larga el tema de la libertad de expresión, pero todos los derechos humanos están, diría yo, en competencia. Si soy un especialista, no soy especialista en la materia, pero están en competencia unos con los otros, y no hay que ser especialista constitucional, ni hay que ser jurista, ni hay que ser abogado. Yo me acuerdo de mi abuela, que creo que había hecho un par de años de escuela primaria mal hechos en mi querido Uruguay, y me decía, tus derechos empiezan y terminan donde empieza el derecho del otro. Sí. Señores, ¿por qué tenemos que ofender a la gente? Yo creo que es un tema cultural. Claro. Y por lo tanto hay que insistir con la población de que hay que hablar con respeto, que hay que trabajar con decencia, que no podemos permitir que nosotros, y acá se replique toda esa basura y toda esa porquería que estamos viendo en los Estados Unidos y en otros países europeos. Sí. Tenemos que seguir luchando por esto, que somos únicos, donde tenemos parlamentarios como nosotros de diferentes orígenes, inclusive en el caso nuestro, como tú sabes, que en la fiesta nacional y recibiendo a parlamentarios de otros países de América Latina y ministros, lo he hecho en mi criollo español y he reconocido gente siendo presidente de Cámara en otras lenguas, y toda la vida desde que yo me acuerdo, llevo 20 años en el Parlamento, siempre fue positivamente reconocido y aplaudido por todos los partidos políticos, no solamente por el mío. Sí. Eso, que es un gran cambio cultural, donde reconocemos a la gente porque gente y porque ser humano, y no porque viene de acá o viene de allá,
o profesa el cristianismo o el judaísmo o la religión islámica, es un gran triunfo. Y hemos luchado por eso y tenemos que seguir luchando y defendiéndolo todos los días, y no solamente en las instituciones, adentro de los parlamentos. Lo tenemos que seguir defendiendo, claro, en la calle, en la escuela, en la fábrica, en un hospital, en un establecimiento de trabajo, porque si no lo defendemos y si no pisamos fuerte en este asunto, en las chiquitas, después se empiezan a agrandar y estos gusanos agarran cuerpo. Hay que cerrarle filas. Es que hay que reconocer una cosa, y tú lo sabes, hay gente que claro, la gran mayoría, por eso es que no hay, el problema es que de pronto crezca esto, porque por ejemplo el señor Bob Catter, que en este momento es el jefe político del señor Fraser, pues estaba de pláceme y su discurso fue de ovación prácticamente, o sea, ahora es un personaje bastante que no vale la pena mencionarlo, pero había otros, por ejemplo Cory Bernardi estaba feliz. Y hay algo paradójico, que es para reírse un poco, porque este personaje Fraser pertenecía al partido político de Pauline Hanson, de la famoso Una Nación, que ha dado tanto que hablar, y como comentamos en un programa pasado, resulta que apareció burlándose de los musulmanes utilizando una burka en el Senado australiano, y resulta que ahora condenó al señor Fraser, pero obviamente que le entendemos que es una jugada política. Como tú lo dices, esperamos que eso no ocurra más y es muy, muy difícil, porque es bueno que lo recalques, Telmo. Hay muchos organismos, ONGs, que respaldan al multiculturalismo en Australia, y es casi que imposible que haya un cambio radical. Bueno, institucionalmente no es posible. En los parlamentos yo tengo mucha confianza que no va a cambiar, porque creo que hemos hecho lo fundamental, que no es un cambio de ley. Porque las leyes se pueden cambiar, hasta las constituciones se pueden cambiar. Yo creo que el cambio más importante que hemos realizado en este país es el cambio cultural. Es el cambio cultural, donde nosotros, pero más aún la juventud y los niños, han aprendido más y más a respetar el medio ambiente, a ser respetuosos en cuanto a todas esas relaciones de géneros, de hombres y de mujeres, a apoyar con cambios culturales todas estas cosas que hemos hecho en el Parlamento, para lidiar con lo que es inaceptable, la violencia doméstica y esa mujer que muere por semana, que ya es una demasiado, la intolerancia a destruir el medio ambiente, la intolerancia fundamental y cultural por la mayoría de la población con el tema de la violencia doméstica, la intolerancia cultural de la población nuestra con el tema del racismo, del prejuicio, de los insultos a gente que profesa una u otra religión o que tiene uno u otro color. Ese cambio cultural es lo fundamental y es la garantía del futuro de este gran país. Y digo este gran país que construimos todos juntos, porque parte del éxito de este país y de las políticas de este país es que ha permitido y ha hecho proactivamente que nosotros, que venimos de otros países, estemos incluidos. La inclusión es fundamental. La inclusión cultural, la inclusión económica, la inclusión social, la inclusión política, la distribución de esta riqueza. Esas cosas no han sido regalos, con todo respeto a los que tienen fe, no ha caído del cielo, las hemos peleado, las hemos luchado, las hemos conquistado. Y ahora tenemos que asegurarnos que las nuevas generaciones sigan defendiendo todo esto. Ese cambio cultural me parece a mí que es fundamental, y este intelectual minúsculo... No menciones esa palabra para este personaje. No, minúsculo intelectual del senador va a quedarse como le corresponde, solo. Yo tengo confianza que en la próxima elección la propia gente suya, es decir, la gente de base, le va a rechazar, y hay que trabajar para que le rechace.